Creo que se escucha bien. Bueno, Dios les bendiga. Estamos ya comenzando. Ya hay algunos alumnos ahí, les saludo. Alumnos del diplomado en didáctica, ¿ya? Ángela, Brian, Jorge, José y Wilson también está por ahí, ¿ya? Y bueno, primero que todo los voy a invitar a orar antes de poder presentarle al profesor y que él esté con nosotros y nos pueda dar la charla que nos va a brindar, una charla que por lo demás es muy, muy interesante. ¿Ya? Padre Santo, te damos gracias porque nos permite aprender más de ti, Señor. Señor, sencillamente no somos nada sin ti. Si tu conocimiento no va embargado por tu Espíritu Santo, no sirve de nada. Te pedimos que tú guíes, Señor, todo lo que vamos a hacer ahora, que guíes al profesor Sergio, que lo bendigas por su buena disposición, aquellos que están presenciando aquí también y aquellos que se van a conectar un ratito más. También bendice, Señor, nuestras vidas, abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, hermosa, Señor, de poder enseñar a otros. Realmente es una bendición, Dios, para nosotros. Y es un privilegio poder servirte como siervos, solos como siervos inútiles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a presentarles a Sergio. Estoy tratando acá de conectarlo. ¿Ya? Tengo que conectarlo un ratito para que vean ahí. Bueno, Sergio, Dios te bendiga. ¿Escuchas bien? ¿Se Sí, oye? ¿Se ahí oye? sí se oye. Sí, oigo bien. Sí, oigo Sí, qué bien. bien. Bueno, Dios te bendiga, Sergio. Sergio es profesor de historia, al igual que yo también. Fuimos colegas durante un tiempo en la Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, tuve la bendición de conocerle ahí. Primero nos conocimos por correo, pero después nos dimos cuenta de que compartíamos algo hermoso que es al Señor. Y desde ahí comenzamos a trabajar juntos, ¿cierto? Y ha sido parte de los profesores, ¿verdad? De el programa de didáctica y también ha dado algunas clases también en el diplomado de teología. Así que le doy gracias a Sergio por su buena disposición. Y bueno, primero que todo, y lo más importante de todo currículum que uno puede presentar es que uno es hijo de Dios y que es un privilegio por la gracia del Señor que Él tuvo misericordia de nosotros. Sergio tiene una vasta experiencia en proceso educativo, ¿cierto? Trabaja en el Mineduc, como le dije, es historiador, también es profesor de la universidad y bueno, les dejo con él y esperando de que, y yo estoy seguro de que va a ser una bendición poder escucharlo en esta charla tan hermosa que otros momentos lo hemos hablado en los otros discipulados, que son cómo nos enseñaba Jesús, ¿cierto? Cuáles eran sus metodologías, sus procedimientos. Así que les invito cordialmente y los dejo con él para que él les salude. Dios les bendiga. Ahí voy. ¿Se oye bien? La misma pregunta de Cristian para asegurarme. Que yo me oigo bien, pero no sé si ustedes me oyen bien. ¿Lo pueden escribir allí? Sí, ok. Bueno, bendiciones para ustedes. Gracias por estar. Gracias al Señor por proveernos esta oportunidad. Quiero ir rápidamente al tema para que aprovechemos el tiempo. Ustedes se han dispuesto, así que aprovechemos eso, ¿no? Eh, Voy a abordarlo en tres momentos. El primero es una introducción. ¿Se escucha bajo? ¿Acerco más? ¿Por ahí? ¿Se oye más alto? Ángela, ¿se oye mejor allí? Habían puesto que se oía bajo. Ya.
La primera es una introducción, no quiero adelantar mucho en qué consiste, pero ustedes la van a ver ya. Luego vamos a abordar un conjunto de autores, hace mucho los autores que abordáramos, esta es una selección que yo hice. En la sección documentos del diplomado se abrió en el módulo 2, dentro de las lecturas complementarias hay una carpeta que dice método de enseñanza de Jesús, y allí están disponibles varios de los documentos, bueno, todos los documentos que voy a mencionar están disponibles allí. Y vamos a dejar disponible a contar de mañana, la verdad es que han dado bastante perseguido de tiempo, le contaba a Cristian, no alcancé a tener una entrada en el blog, que normalmente lo hago hoy, pero va a estar terminada mañana, y les vamos a dejar el link a través de Cristian, aunque al final voy a escribir el link del blog para que ustedes puedan entrar a esa entrada específica donde hay que dar más materiales, incluidas las 3 presentaciones de los 3 momentos de hoy. El segundo va a ser un abordaje a algunos autores. Y vamos a hacer un cierre después del tema. Vamos a tratar de dejar un tiempo para la utilicé hace un tiempo atrás, es que es la primera vez que estando ya en mi congregación, estaba recién convertido, cuando uno llega, recién se convierte, lo primero que pregunta al pastor convertido, me lancé. Pero utilicé esto y lo he guardado siempre porque cada vez me hace más sentido, ¿no? No tiene este título, quizá alguno de ustedes lo haya recibido, lo conozca cuando vean las imágenes siguientes. Yo le coloqué este título, pero aunque creo que en algunos lugares aparece así también, la parábola de las competencias pedagógicas. No la busquen, no me pidan el libro, el capítulo y los versículos, porque no hay ninguna parábola de las competencias pedagógicas en la Biblia. Eso ustedes lo deben saber, pero no está de más aclararlo, ¿no? Veamos pues en qué consiste esta parábola de las competencias pedagógicas. Pensemos que estoy familiarizándome con la plataforma, no había perdido la práctica, de repente si me demoro un poco. Imaginemos a Jesús en el sermón en la prédica de las más importantes, esta de las bienaventuranzas. Él está allí compartiendo su palabra con los discípulos, ¿no? Aquí dice, en aquel tiempo subió Jesús, está compartiendo esa palabra, va a estar enseñando, ¿no? Está enseñando a ese grupo selecto que son sus discípulos. Él enseñó también a multitudes, está allí, pero vamos a hacer un giro aquí, porque se llama parábola de las competencias pedagógicas, ¿no? Y imaginemos ahora de que él estaba desarrollando su tema y de repente empieza a ocurrir esto, ¿no? Aquí dice, Pedro lo interrumpió y le dijo, ¿tenemos que aprender eso de memoria? Santiago también participó y le dijo, tanta información violenta nuestros derechos. No sé si empiezan a captar la idea, la metáfora que queremos colar aquí. El tema que vamos a ver hoy son los métodos de enseñanza de Jesús, pero los queremos traer a la actualidad, ¿no? Entonces empieza a confrontarse lo que sabemos de educación, lo que ejercemos en educación, los métodos que nosotros ya utilizamos con lo que hacía Jesús. Entonces, si lo traemos a una escena actual, como que si estuviera con un curso normal de un colegio, o una universidad, o un instituto, se darían diálogos como estos, ¿no? Al profesor le podrían decir, ¿hay que aprenderse esto de memoria? Es mucha información y la verdad es que yo tengo derechos, ¿no? Hoy día priman los derechos. O Andrés podría decir, ¿hay que pasarlo a la carpeta? ¿Nos van a evaluar? La gran pregunta, ¿no? ¿Esto va a ser evaluado? Y sabemos todas las consecuencias que tiene ser evaluado o no. Y la implicancia entonces también para el método que se vaya a utilizar. Otro dirá, no traje dónde anotar. ¿Tenemos que anotar? Dirá Bartolomé. ¿Será necesario tomar apunte o bastará con oír?
Y sigue, ya se activó entonces las preguntas de los discípulos, y dice que Juan levantó la mano y le pide permiso para ir al baño. Claro, las necesidades también están presentes, ¿no? ¿Cómo diseñamos la experiencia de aprendizaje en esta metodología? ¿Qué consideraciones tomamos de todas estas realidades que están allí involucradas? Simón exclamó, ¿para qué sirve esto? Parece que no estaba entendiendo mucho, ¿no? Entonces se pregunta, ¿para qué sirve esto que nos estás enseñando? ¿No? ¿Cuál es la parte práctica de esto? Tadeo dice, ¿nos va a pasar la guía después? ¿O vamos a tener que estar prestando atención y hacernos la idea? Iscariote dice aquí, le dijo, te pago 30 monedas por lo que estás enseñando. La mercantilización, como diría Paulo Freire, la educación bancaria o la educación liberadora, ¿no? Empezamos a mencionar algunos autores, no va a ser mi idea, pero vamos a mencionar algunos. Tomás inquieto le preguntó, ¿esto va a ser solo materia de lenguaje o vamos a tener que también ver problemas, fórmulas? ¿Va a haber algo complicado? Porque eso a mí me complica. Mateo le dijo, no entendí nada. Parece que nadie entendió nada. Va apareciendo un curso normal, ¿no? Entonces tenemos una primera escena. Hemos traído una escena bíblica, Cristo dando un tema, una enseñanza crucial, trascendental, las bienaventuranzas, pero queremos hablar de metodología. Entonces surge la realidad, ¿no? Las inquietudes de los estudiantes, sus debilidades, sus esquemas, lo que entienden que es estar en una clase, una lección o un aprendizaje. Pero obviamente también estaban los otros, los observadores externos, los fariseos. ¿Qué rol jugarán los fariseos en esta historieta, ¿no?, que estamos construyendo de esta supuesta parábola de las competencias pedagógicas? ¿Qué competencias debieran estar en juego ante estas preguntas de los alumnos, ¿no? ¿Qué competencias deben estar en juego frente a este observador externo, al fariseo? Que sería como, ya dijo Cristian que yo trabajaba en el Mineduc, probablemente para los que no son chilenos puedan sacar la deducción, pero es mejor ser explícito. En Chile en educación hay muchas siglas. Mineduc es el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación puede ser bueno o malo para las escuelas. Cuando llegan los expertos del Ministerio de Educación, trae todo este lenguaje críptico, extraño, no solo de siglas, sino que de nombres, métodos, instrumentos, ¿no?, que si uno no está iniciado no lo entiende. Entonces imaginemos que el fariseo era como este supervisor del Ministerio de Educación. O sea, apareció el fariseo que estaba ahí mirando, que nunca había estado frente a una multitud, que nunca había enseñado nada, pero estaba investido de esta autoridad, ¿no? Es como el supervisor que va a ver a la escuela. ¿Y qué dijo el fariseo? Interpeló no a los estudiantes, sino que al profesor, a Jesús, y le dice, ¿dónde está tu planeación? ¿Dónde está tu didáctica y la evaluación? Y empieza aquí un discurso intimidante, preguntando por todos los métodos, los conceptos, los parámetros teóricos, los instrumentos, cuáles son tus expectativas de logro, le dice, cuáles son tus estrategias. Y no los voy a leer, vayan ustedes leyendo allí, aparece esta inmensa, tremenda, este universo casi de conceptos, instrumentos, teorías, procedimientos, que están orientados ¿a qué? A enseñar mejor para que se pueda aprender mejor. Pero la verdad es que voy a ir avanzando, van a ir apareciendo estos términos, algunos son más o menos universales, otros quizás son más locales. Yo creo que esta presentación la hicieron en España porque hay algunos términos al final que dan cuenta de eso, pero todo lo que vamos viendo aquí, el currículum, las estructuras curriculares, los fundamentos epistemológicos, ¿no? Y ahí ya nos empezamos a complicar un poco, ¿no? Si tenemos que revisar todo eso para hacer una buena clase, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Y conceptos que también entran a afectar cómo diseñamos una experiencia pedagógica, pero que son modas muchas veces, y luego desaparecen y vienen otros. Seguimos viendo todo lo que le dice este fariseo. Y termina, no nos olvidemos, termina diciéndole, bueno, y después de todo esto, de tus metodologías, de tus paradigmas ontológicos, de tus paradigmas educativos, de tus paradigmas curriculares, de tus instrumentales metodológicos, didácticos, evaluativos, de las estructuras de la clase y todo lo que dijo antes, dice, y finalmente, los 4 pilares filosóficos de la UNESCO.
No lo olviden porque en algún momento los vamos a retomar. ¿Qué pasó aquí? En este punto, dice, ya llegó el fariseo mayor, Caifás, que era el peor de todos, nuevamente interpelando al profesor que es Jesús, y le dice, bueno, con todo esto, porque en realidad te has quedado callado, no has respondido a ninguna de estas preguntas trascendentales de lo que se requiere, de lo que los expertos dicen sobre lo que se requiere para enseñar y aprender, entonces lo más probable es que no vas a pasar los exámenes, las pruebas internacionales de PISA o de Teams y otras no las vas a rendir bien y finalmente probablemente no vas a poder seguir haciendo clases. ¿Captaron más o menos la idea? La verdad es que sería absurdo, y quizá le resulte paradójico que parta con esto, sería absurdo pretender observar los métodos de enseñanza de Jesús desde todo este bagaje teórico, desde todo este bagaje de instrumental, o incluso de la experiencia acumulada en varios decenas de años, ¿no? Siglos podríamos decir ya, no tantos, pero siglos, de desarrollo de la institución llamada escuela, de la institución llamada sistema educativo que está sobre la escuela y de todos los expertos que han proliferado en cantidad y en variedad de teorías e instrumentos para tratar de entender cómo se enseña y cómo se aprende y qué metodología entonces ponemos a disposición. Pero ¿por qué sería absurdo? Entonces aquí terminamos la introducción y vamos a pasar a la segunda parte, que es la revisión de autores. Mientras se abre, bueno, ahí tenemos la segunda parte. Quiero comenzar esta segunda parte no con los autores, sino si tienen sus Biblias por allí, porque normalmente eso es lo que nos dicen cuando vamos a la prédica el domingo, ¿no? ¿Tiene sus Biblias por ahí? O vamos al estudio de algún capítulo, algún pasaje, un tema, o vamos al discipulado. Pero la verdad es que aunque estamos viendo un tema de formación, en un diplomado de didáctica, un tema que puede ser muy técnico, muy riguroso en ese sentido disciplinario, como es las metodologías que podemos utilizar para enseñar, y en particular las metodologías que debieran ser excelentes, podríamos pensar, de Jesús para enseñar, desde el concepto que tenemos excelente, desde la disciplina pedagógica, no es, quiero recalcar eso, no es cerrado, no es solo una cosa ritual, ¿no?, o religiosa, el que partamos con unos versículos. Es central. Y ese es el primer contraste que quiero que tomemos, a ver si nos hace sentido, ¿no? Esos versículos están al inicio del Evangelio de Juan, el más teológico, por decirlo así, de los evangelios. Y vamos a ver los versículos 1 al 5. Bueno, allí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos quién es el verbo es Cristo. Y esto ya nos dice algo sobre lo que quisiera que llegáramos a concluir luego de la revisión que vamos a hacer respecto a las metodologías de enseñanza de Jesús. Él es el verbo. Él es la palabra, algo esencial para aprender, para enseñar y para aprender, ¿no? Pero no es cualquier palabra, es la palabra en acción. Entonces ya nos habla de ciertas características, ciertos elementos que debe tener esta enseñanza. Ya hay un contenido, que es lo que está en la palabra. La palabra contiene eso que queremos transmitir. Pero también hay un hacer, ¿no? Hay una habilidad, podríamos decir, en términos pedagógicos, ¿no?, en términos de enseñanza-aprendizaje. Y están unidos. En este caso están unidos no en un método, sino que en una persona, que es Cristo. Porque Él es el verbo, y Él es desde siempre, es desde el principio, y Él además estaba con Dios, ¿no? Lo segundo que dice en el versículo, este era en el principio con Dios. Entonces no estamos hablando de un conocimiento nuevo, un conocimiento que es eterno, que es permanente.
El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, si pensáramos en las metodologías necesarias para transmitir un conocimiento, no estamos hablando de un conocimiento en particular, de un conocimiento específico, sino que estamos hablando de todo conocimiento, de cualquier conocimiento. No hay límites para este conocimiento. Las metodologías que va a tener que echar mano Jesús no están determinadas por un tipo de conocimiento. En nuestra dimensión humana hay ciertas metodologías que son más útiles, por ejemplo, para la enseñanza de las matemáticas. Hay ciertas metodologías que son más útiles para el conocimiento. Pero en este caso no podríamos pensar de que los métodos de Jesús a un ámbito del conocimiento, porque aquí claramente nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y todas las cosas implica todo conocimiento. Y no solo por Él fueron hechas, sino que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y que den cuenta de eso. No solo hay una palabra como un contenido, que también es una acción, una habilidad, y dijimos, ¿no? Y no solo no está restringida a un ámbito, sino que puede ser cualquier ámbito del conocimiento y de las habilidades, sino que también tiene que ver con la dimensión existencial de la vida, todas las dimensiones de la vida, las necesidades, de las emociones, ¿no? Como también de las circunstancias que vive el ser humano. Pero también nosotros sabemos esa dimensión que muchos no alcanzan a reconocer, que es la espiritual, ¿no? Entonces ya vemos que el tipo de metodología se va haciendo muy complejo, ¿no? Porque aborda tantas cosas. Y si lo abordáramos desde nuestra práctica, como hicieron estos fariseos en la ficticia parábola de las competencias pedagógicas, en realidad sería muy complejo abordar las metodologías para responder a este objetivo, una enseñanza de un contenido tan vasto, de unas habilidades tan vastas, en una dimensión educativa integral tan amplia. Finalmente nos dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y con eso yo quiero volver a orar, porque necesitamos que el Espíritu ilumine el conocimiento que queremos compartir, porque la verdad es que lo más importante es la revelación del Espíritu para cualquier conocimiento. Y en este caso para lo que queremos tratar de explorar sobre las metodologías de enseñanza de Jesús. Señor, te pedimos que por tu gracia tú nos des el entendimiento y la capacidad de conocer lo que es verdadero y esencial dentro de lo que vamos a compartir como un conocimiento humano que por sí mismo, por ese mismo hecho de ser humano, es limitado, Señor. Pretendemos algo imposible para nosotros, reconocer cuáles serían las características de estas metodologías de Jesús. Pero sí podemos disponernos a ese esfuerzo y a ese desafío, Señor. Con tu ayuda, con tu gracia, con la intermediación del Espíritu Santo, queremos poner todo conocimiento que vamos a compartir al servicio de esta revelación, Señor. Porque las tinieblas no prevalecen sobre esta luz. Y eso es lo esencial, Señor. Que prevalezca Cristo en todo lo que vamos a indagar, a escudriñar y a compartir hoy, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué autores vamos a revisar? Vamos a dar un golpe de vista inicial. Vamos a ver 6 autores, están contenidos allí. Yo le dije, estos textos están allí en la sección lecturas complementarias, en una carpeta, metodología de la enseñanza de Jesús. El primero es Dallas Willard, su libro La Gran Omisión. El segundo es Augusto Curí, un psicólogo brasileño que quiso indagar la personalidad de Cristo y tiene una serie de 5 libros, entre los cuales el central es el Maestro de Maestros. Hay otro que es el Maestro de las Emociones, el Maestro del Amor, y así sigue.
Luego está este otro texto que es parte de las lecturas que ya estaban en la carpeta de lecturas complementarias, ¿no? El de Humberto Rassi, La didáctica de Jesús. Posteriormente tienen allí ustedes el texto de Ana Somoza, La pedagogía de Jesús, el de Carmen Pagán, el de Fidel Oroño, y finalmente vamos a terminar con el de Gregory Ogden. Vamos a ver solo algunas cosas de ello, porque si no, el tiempo no nos daría. Es una propuesta de algunos elementos a partir de estos autores, para que tratemos de descubrir cuáles pueden ser algunos de los lineamientos centrales de esta metodología de enseñanza de Jesús. Y quiero comenzar con Gregory Ogden, cuyo el título ya del libro nos invita a hacer una lectura nueva de esto que conocemos, que se nos ha dicho tantas veces, ¿no? Que nosotros hemos sido comisionados para algo. Todo cristiano ha sido comisionado para algo. Esa es la gran comisión, ¿no? Y la gran comisión es ir y hacer discípulos. Por tanto, el tema que estamos abordando hoy no es solo un tema de profesores, no es solo un tema de un diplomado en didáctica. Debiera ser un tema que inquietara a todo cristiano, porque hemos sido llamados a enseñar, y no a enseñar de cualquier forma. No hemos sido llamados solo a evangelizar a todo el que quiera oír en grupos o grandes grupos inclusive, lo cual es muy importante, también es un llamado. Pero esencialmente la gran comisión consiste en hacer discípulos, lo cual implica un proceso más largo, en lo que en educación se denomina una trayectoria educativa, un tiempo, el cual debemos conocer que tiene ciertas etapas, aunque todo esto está finalmente dispuesto a la obra del Espíritu Santo, pero allí está. Debemos asumir de que esto requiere dedicar nuestra voluntad a acompañar un tiempo a una, dos o un grupo pequeño de personas. ¿Qué dice Dallas Willard en La Gran Omisión? Y bueno, lo titula La Gran Omisión porque es lo que nos dice finalmente: en el furor de la acción cristiana, hemos dejado de enseñar, hemos dejado de hacer esto que estamos indagando hoy, con nosotros. ¿Cómo podríamos ser discípulos y ejercer los métodos de enseñanza de Jesús siendo profesores? Ineludiblemente, pero siendo cristianos también ineludiblemente. Como cristianos tenemos que enseñar, mostrar y hacer discípulos también. Es la gran comisión que Willard nos dice que es la gran omisión, porque no la estamos ejerciendo. ¿Cómo podríamos hacerlo si en nuestro desempeño profesional o laboral dejamos fuera a Jesús? Porque nuestro entendimiento de Cristo lo separa del ámbito de nuestro ejercicio profesional o laboral. Y es allí, seamos profesores, como el caso de ustedes, porque están tomando un diplomado de didáctica, en el ámbito que ejerzan esto, o por el interés que lo tengan. O seamos cristianos, y seamos cristianos mecánicos, marinos o lo que sea, llamados a enseñar. Si lo dejamos fuera de nuestro ámbito profesional, porque no entendemos en realidad esta dimensión de Cristo que implica luego los métodos que él utilizó. Por eso, Willard se detiene en todo un capítulo para decir que Cristo fue precisa, completa, absolutamente lógico. La metanoia que encontramos seguido en la Biblia, ¿no? Entonces, la lógica que usa Jesús, este Jesús lógico que nos propone Dallas Willard, no es la lógica de Platón o la lógica de la enseñanza que hoy día aplicamos, es una lógica mucho más profunda, más completa, más plena, porque después de todo Él es el autor y consumador de todo. Por lo tanto, y aquí quiero adelantarlo, Cristo en realidad no enseña una materia, Él se enseña a sí mismo y Él es todo, Él es cualquier materia, Él es cualquier contenido, cualquier habilidad. En realidad no requiere una metodología, porque Él es el conocimiento. Con solo mostrarse y con solo establecer un vínculo de intimidad y de conocimiento, Él va a transmitir eso a sus seguidores y discípulos. Pero aún así, en nuestra limitación, Él va a tener que usar ciertos métodos, no por Él, sino que por nosotros. O sea, cuando abordemos los métodos, entendamos que eso no tiene que ver con una necesidad de Cristo,
sino que tiene que ver con una necesidad nuestra para poder llegar al conocimiento de Él, que es la vía para llegar a cualquier conocimiento. Aquí refuerza en este párrafo Wheeler que un hombre convencido en contra de su voluntad, en realidad sigue conservando su propia opinión. Tanto no está convencido, no está verdaderamente convencido. Eso es lo que nosotros entendemos como verdadera metanoia, verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentir culpa, es cambiar el pensamiento. Entonces, los métodos de enseñanza de Jesús tenían que ver con ese cambio profundo. No es una adquisición de conocimiento, de habilidades o de destrezas, de algún ámbito del conocimiento o algún ámbito de las habilidades o destrezas, sino que es un cambio profundo que requiere herramientas profundas que no son complejas, la verdad, como nosotros tendemos a pensar en nuestra limitación humana. Lo otro que dice Dallas Willard es que si bien esto del discipulado tenía antecedentes, lo que hace Cristo es profundizarlo y extenderlo más allá. Entonces la gran pregunta, el gran contenido que transmite Cristo no es otro que la pregunta de quién soy yo, quién es Cristo. Podríamos resumir todo conocimiento y todas las utilidades de cualquier método en resolver esa pregunta. ¿Quién es Cristo? A través de ella podemos abordar cualquier conocimiento. No que no se entienda, porque sería un error, de que yo estoy invitando a que nos olvidemos de aprender y conocer la diversidad de ámbitos del conocimiento que hoy día están a nuestra disposición y nos preocupemos solo de saber quién era Cristo. Solo, entre comillas, porque no es un conocimiento menor, sino que lo que estoy diciendo es que cualquier conocimiento puede adquirir luz y entendimiento profundo, no religioso, no místico, profundo de esa materia específica a través del conocimiento de Cristo, porque Él es la fuente de todo conocimiento. En el siguiente párrafo dice que precisamente por esta errada noción de Cristo, de Jesús, de lo que es Él, cuando tratamos de integrar fe y aprendizaje, fallamos y no logramos resultados sólidos. Esto es lo que podemos ver, un niño, una niña educado en la iglesia, luego en un colegio durante 12 años, con los mejores métodos. El texto de Razi es un texto del que a mi conocimiento actual de las metodologías según denominaciones, es el más completo, el que ha sido más efectivo, que es toda la metodología educativa de los adventistas. Yo obviamente no comparto la teología adventista, pero creo que el mejor método educativo es el adventista, y el texto de Razi da cuenta de eso. Han hecho una muy vasta, profunda y fina elaboración de metodología. Pero aún así, entonces, no damos buenos resultados, no logramos buenos resultados, porque no hemos entendido quién es Cristo. La metodología se somete al entendimiento de Cristo. Si nos quedamos con la metodología y nos olvidamos que es la metodología de Cristo, sin entender qué es Él y qué implica para todo conocimiento y toda enseñanza, no vamos a lograr la integración entre fe y aprendizaje. O sea, podríamos decir de otro modo, entre espíritu y letra, entre conocimiento y fe. Entonces finalmente dice que si bien la emoción y la vista son importantes para desarrollar la lógica, no son suficientes para engendrar la fe. La fe no se engendra por un ver, un milagro, por ejemplo. La fe no se engendra por sentir la emoción de la revelación, sino que lo que produce la revelación es una comprensión profunda y plena de la verdad. Y la verdad es Cristo como representación de Dios. Me tomé bastante tiempo en esta primera parte porque el resto va a ser más metodológico. Vamos a ver propuestas de estructuras metodológicas a través de estos autores, pero esas metodologías tienen que ser puestas al servicio de este conocimiento central, esencial, original, procedimental, metodológico, ontológico, paradigmático, si queremos decir, como también respecto a los resultados que queremos obtener de cualquier procedimiento de enseñanza-aprendizaje. El principio, el proceso y el fin de todo esto es Cristo. Y si no lo entendemos así, no nos va a servir de nada ninguna de las estructuras de intento por entender cuáles eran las metodologías de Cristo, de cada uno de estos autores. Pasemos pues al primero,
que es este psicólogo brasileño, Augusto Cury, él se preguntó por qué en estos tiempos en que cuesta tanto que las van a aprender a ejercer sus habilidades socioafectivas, a ejercer altos niveles de habilidades cognitivas, ¿no? También a tener una buena administración de lo psicomotor, de su cuerpo, ¿no? Pensando en los tres ámbitos de las habilidades y del conocimiento que describe Bloom y luego desarrolla Marzano y Kendall, por nombrar algunos autores. Él se lo pregunta como psicólogo, ¿por qué no hemos estudiado este ejemplo formidable de estupendas habilidades y también magistrales métodos de enseñanza que es Cristo? Y se lanza entonces a hacer este estudio. Podemos resumir lo que nos plantea Curie en este cuadro. Ahí va a quedar disponible para ustedes. 2 capítulos del libro El Maestro de Maestros. Uno es el capítulo que titula Despertando la sed de aprender y liberando la inteligencia. O sea, ¿cuál era el objetivo de Cristo? Despertar la sed de conocimiento. Cuando nosotros nuestro entendimiento y conocimiento estaba oscurecido. Él requería despertar esa sed de conocimiento y aprender. Y liberar una inteligencia que es una inteligencia no humana, de otro orden, ¿no? Y el segundo capítulo, que es el 10 en realidad, es un narrador de historias que sabía trabajar con las habilidades de la memoria y estimular el arte de pensar. De esos 2 capítulos obtenemos entonces este esquema donde las características, los métodos de enseñanza de Jesús, según Augusto Cury, en este libro, hay otro que aborda lo que podríamos decir la inteligencia emocional, en el maestro de las emociones, pensando en Meyer y Salovey y luego en Goleman, con sus textos sobre las metodologías, los conceptos y toda esta renovación del entendimiento de lo que debe ser la enseñanza y aprendizaje, como las inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia emocional de los autores que mencioné. Bueno, pero acá se centra en esto, ¿no? ¿Cuáles son las características de los métodos de enseñanza? Primero, la audacia, ¿no? Que Curie nos dice tiene que ver con despertar esa sed de aprender, y ahí tenemos una porción bíblica en Mateo 6, 2 al 5. El liberar la inteligencia, y lo vemos en Mateo 7, 15 al 23. Y esto a su vez se despliega en que, por una parte, están también las necesidades. En esta audacia hay una dimensión de necesidades, podríamos pensar en toda la estructura planteada por Maslow, ¿no? Y como también esto debe ser considerado al hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje y qué método debemos usar, las necesidades también son parte de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces él se refiere, aquí Curie se refiere al argumento de Will Durant en su libro La historia de la filosofía, de que las necesidades dificultan el desarrollo del pensamiento. Cuando hay mucha necesidad, o sea, cuando las personas están en miseria, por ejemplo, es muy difícil que desarrollen el pensamiento. Bueno, esta hipótesis, que también la toma Curie, él dice aquí, la prevalencia del hombre instintivo, el hombre animal, yo diría el alma viviente, la preeminencia del alma viviente sobre el hombre que es capaz de pensar en situaciones estresantes. Yo diría, este hombre sería el espíritu vivificante que es Cristo, el primer Adán y el postrer Adán. Esta lucha se resuelve en el entendimiento humano, en que las personas en necesidad y miseria no pueden desarrollar un pensamiento elaborado, un pensamiento profundo. ¿Qué nos dice la Escritura sobre eso? Que no es así. Porque los discípulos que eligió Cristo, los 12, eran bastante ignorantes, ¿no? Y la Escritura lo describe de esa manera, ¿no? Algunos dicen lo seguían para suplir sus necesidades, en esto de las necesidades para buscar conocimiento. Sí, eso está en Juan 2. Pero dice otros, aún teniendo mucho compromiso, aún teniendo esas necesidades, se comprometieron con él a buscar y seguir ese conocimiento. Y eso eran los discípulos. Otra característica de los métodos de enseñanza de Jesús es la de seducir y convencer. Seducir y convencer, no convencer externamente. Dallas Willard ya lo decía, no es bueno ni es suficiente, ni logra el resultado un método que convenza coercitivamente. Tiene que producirse un proceso interno. Por eso Cristo les dio la libertad para abandonarlo cuando quisieran. Él llamó, pero dijo, se pueden ir cuando quieran. Juan 6, 67, ¿no? También los invitó a seguirlo. Entonces estas contradicciones que obligaban a una decisión, un pensar, bueno, qué es lo que debiera hacer, era el método con el cual Cristo
logró seducir y convencer a estos hombres bastante ignorantes y llevarlos a un punto sorprendente, ¿no?, del desarrollo de su capacidad humana de pensar y entender la verdad de Dios. La interiorización de este proceso de pensamiento, no un pensamiento externo que adquiere unas habilidades externas, una mera metodología, sino que una transformación interior para llegar a descubrir el placer de pensar, el placer del proceso de pensar. Ahí dice el placer de realizar el proceso de interiorización, lo podemos encontrar en Marcos 8, 17 al 18. Como también podemos encontrar esto confrontado a la paranoia, al consumismo, la estética, la competición agresiva, son las palabras que usa Curie, y eso quizás podría estar en este afán del hombre por lograr cosas, adquirir a veces mucho conocimiento, pero no tener ningún placer en ello. Eclesiastés 1:3, ¿no? Cristo era eminentemente un narrador de historias. Encontramos 3 historias en Juan 15, el 1 al 32, cuyo propósito es llevar a pensar. No son meras historias, no es un cuento para entretenerse, no es un divertimiento para seducir y lograr fan que lo van a seguir, club de fans. No, es una historia para despertar el conocimiento a través del pensamiento profundo. Y así están construidas entonces las historias para lograr ese propósito. Allí dejamos a Curie, pasemos al tercer autor, que es Raci, la didáctica de Jesús. Y aquí hemos hecho un esquema que el primer golpe de vista quizás los va a asustar porque es muy grande. Entramos en el contexto, y por eso lo dije antes, de un adventista que tiene detrás de él mucho tiempo desarrollo de un método de enseñanza, alrededor de él muchas personas pensando en estos métodos y cuestionándoselo. Hace 2 años me encontré con un texto de los adventistas que muy confrontacional consigo mismo, ¿no? Se titulaba ¿Cómo matar la educación adventista? Y luego, bueno, ¿cómo recuperarla? ¿Cuáles eran estos métodos que podemos reconocer en la didáctica de Jesús, la didaje de Jesús para lograr el aprendizaje y la enseñanza? Bueno, Raci lo agrupa en 10 características. La primera, dice, es la sujeción y gobierno. ¿A través de qué? A través de la oración y la orientación de los discípulos, de los que están aprendiendo. Él generaba sujeción y gobierno. Hoy día quizás diríamos disciplina, pero eso es muy básico, ¿no? Clima escolar, clima de aula, método, para poder enseñar tengo que tener eso. No, aquí hay un desarrollo interior, ¿no?, que viene de esa apelación a la directa y profunda a la persona, produciendo sujeción y gobierno. Lo segundo, escudriñar, la invitación a escudriñar, proveer las experiencias de aprendizaje para escudriñar a través de distintas formas. Pueden otros los autores cuáles son estas formas, ¿no? ¿Para lograr qué? Porque escudriñar, algo que encontramos frecuentemente en la Escritura, escudriña la palabra, escudriña la palabra. ¿Cómo se defendió Cristo de la tentación, de las trampas de Satanás? Con la palabra, pero porque la había escudriñado, había logrado un conocimiento profundo. Bueno, en realidad, para ser preciso, él no tenía que lograr un conocimiento profundo, porque él es la palabra. O sea, bastaba con que se conociera a sí mismo. Y no podemos pensar que Cristo no se conocía a sí mismo. Por eso el conocimiento profundo de la palabra, como de cualquier conocimiento, en cualquier área del conocimiento, filosofía, química, matemática, tiene que ver con que la fuente de todo conocimiento, porque la fuente de todo lo creado es Cristo. A través de él podemos llegar. No por nada los grandes pensadores, los que ya están construyendo conocimiento en la idea humana de que somos capaces de construir conocimiento. En realidad no lo construimos, no lo creamos, lo descubrimos. Se va develando para nosotros. Los que llegan a altos niveles de pensamiento profundo, que parece que elaboran nuevo conocimiento, muchos de ellos no pueden llegar a una conclusión distinta de la existencia de Dios como el origen de esa perfección del conocimiento que van descubriendo. La tercera es la convicción de un propósito, o sea, la vocación, despertar la vocación, que es la convicción por un propósito. Hay un propósito en este, no solo un acumular conocimiento, habilidades por sí mismas,
esto tiene un propósito mayor. Nosotros sabemos cuál es ese propósito. Todo ámbito del conocimiento humano lleva a un solo propósito. Lo que pasa es que nosotros hemos hemos hecho un constructo teórico que nos tiene atrapados, en el cual el medio termina teniendo un valor en sí mismo. El conocimiento elaborado de las distintas dimensiones del conocimiento pareciera que tiene un valor en sí mismo, pero el valor de todo conocimiento, de cualquier área, de cualquier asignatura, de cualquier especialidad, profesión, técnica, el valor de ellas es conocer a Cristo y lograr el objetivo final, que es poder llegar a cumplir el plan de Dios, ¿no? Para el cual fue dada esa gran comisión. No estoy haciendo teología, estoy poniendo en su lugar el centro de cualquier método de enseñanza, del propósito de la enseñanza y el aprendizaje de cualquier ser humano. El quinto elemento, es el vínculo personal. Y yo diría que este está precisamente al centro, ¿no? Es lo central. Ninguna de las otras cosas es posible si yo no establezco un vínculo. Y eso es lo que hizo Cristo, estableció un vínculo personal, ¿no? Le enseñó a muchos, a miles, o a cientos, o a decenas, los 70, por ejemplo. Pero estableció un vínculo personal con 12, estableció una relación. Hoy día no hay teórico de los que están cuestionando la validez aún de los ya añejos sistemas educativos surgidos de la industrialización, de la ilustración, o el modelo prusiano, o el modelo, como dice Sugata Mitra, derivado del último gran imperio, el británico. Bueno, hay tantas explicaciones. Es decir, Ken Robinson, Sugata Mitra, la película de esta educación prohibida. El modelo de la escuela, de la educación, está obsoleto, ya no funciona. Pero todos esos autores, como muchos otros que no son tan críticos, concluyen que no es posible aprender si no hay un vínculo entre el que enseña y aprende, entre profesor y alumno, entre maestro y discípulo. Si no hay vínculo personal, no un vínculo contractual, no un vínculo transaccional, un vínculo personal, directo y profundo. Por eso, otra de las características del método de Jesús y central es esto de establecer un vínculo personal, una relación. Otra de las características de la enseñanza de Jesús, dice Rassi, es la pertinencia o la oportunidad. Él tomaba las oportunidades para convertirlas en aprendizaje y enseñanza. Se aprovechaba de las condiciones que se generaban. Ninguna condición para él era inútil para enseñar, mostrar la verdad que es eterna y está en él, ¿no? La séptima característica, difícil para nosotros hoy día, es la humildad, la paciencia, el servicio. El que aprende no está a mi servicio, yo estoy al servicio del que aprende. Cristo, aún siendo Dios, no tuvo bien ser Dios y mantener esa posición, sino que se hizo siervo por nosotros. Esa es una característica esencial del método de Jesús. Tenemos que ponernos al servicio del que requiere lograr ese aprendizaje. A través de cualquier aprendizaje podemos mostrar a Cristo y podemos mostrar la verdad de Dios. A través de un aprendizaje, una enseñanza en preescolar, en educación básica, primaria o secundaria, en educación superior, a nivel de doctorado o de postdoctorado, podemos llevar ese conocimiento a los pies de Cristo y lograr el conocimiento profundo, si hemos sido capaces de entender cómo ese ámbito del conocimiento simple o especializado manifiesta esa verdad profunda. Humildad y paciencia y servicio, ¿no? Cristo dijo al dar la gran comisión, yo os envío como el Padre me envió a mí. ¿Cómo lo envió a él? Aún siendo Dios, lo envió como siervo para morir en cruz por nosotros. Bueno, ahí hay descripciones al costado en las columnas y versículos que ustedes pueden revisar después. Otra de las características del aprendizaje de los métodos de enseñanza de Jesús, según Rassi, es una relación no parcelada entre razón, emoción y acción. O sea, un aprendizaje integral, es algo que hoy día llama a todos los sistemas educativos del mundo, pero lo que casi ningún sistema educativo del mundo hace, ni logra, porque se concentra solo en un ámbito, el conocimiento. En general, aunque declaremos que queremos desarrollar habilidades, lo que entregamos es solo conocimiento. Y ya vimos que Cristo es conocimiento, no tiene, es conocimiento. Cristo es habilidades, no tiene, es habilidades. Y no solo habilidades en términos de destreza o de competencia, sino también habilidades del ámbito
socioafectivos, emocionales. Ahí está el libro de Curie sobre el maestro de las emociones, por ejemplo. La octava característica es, la novena es, siempre consideró las necesidades básicas. ¿Recuerdan cuando estaban allí los 5.000, que eran 15.000 y llevaba varias horas enseñando? También se ocupó de que comieran, porque él tenía claro que nuestra condición es corporal, tiene necesidades. Podríamos volver a recordar lo de Maslow y las necesidades en términos de cómo estas también se manifiestan, deben ser consideradas en el ámbito de la educación. No son aparte, no son una condición previa, también son una oportunidad para lograr aprendizaje, son una oportunidad para despertar el deseo de aprender, incluso yendo contra esa tesis de que las muchas necesidades dificultan la capacidad de lograr un aprendizaje profundo. ¿Se acuerdan de la tesis del autor de la historia de la filosofía que toma Curie? No, las necesidades en el modelo de enseñanza de Cristo, la miseria incluso en el modelo de enseñanza de Cristo, no son un impedimento para lograr un aprendizaje profundo, un pensar profundo. Finalmente, la décima característica, y también fundamental, una está al centro, la capacidad y la condición de generar un vínculo personal, una relación profunda, íntima, permanente, por eso es discipulado, a lo que somos llamados. La última característica es esa, el discipulado y la mentoría. O sea, modelar con el ejemplo. No es una enseñanza teórica, donde los métodos también son teóricos y logran un conocimiento externo, una habilidad externa que nunca logra incorporarse y producir un cambio en la persona. El discipulado eso es lo que pretende, cambiar la condición. Cambiar la condición. Ahí podemos dejar a Razi, hay otras diapositivas que no me voy a detener en ellas, ahí las pueden ver ustedes después, tienen mayor detalle, las características del estilo, paso a paso. Y finalmente también él nos menciona que hay 5 dimensiones que deben estar contenidas en el que enseña. Hay una dimensión profesional, una dimensión de la paternidad, una dimensión de la administración, de la profecía y de lo sacerdotal. Bueno, tal como todos somos maestros los cristianos, porque hemos sido llamados a formar discípulos, todos somos real sacerdocio, ¿no? Y por lo tanto hay muchas de estas funciones que nosotros las separamos. Esto es parte también de los errores de los métodos de enseñanza que han separado el conocimiento en áreas, asignaturas, disciplinas y no logran finalmente la integridad. ¿Qué es lo que reúne el conocimiento? ¿Qué es lo que le da sentido a todo conocimiento? ¿Cuál es el propósito final del conocimiento, del conocer, del hacer? Es el ser, ¿no? En la pedagogía de Jesús encontramos el siguiente esquema. Me disculpa, voy a tomar un poco de agua. En la pedagogía de Jesús vamos a encontrar otra distribución en esta obra de Carmen Pagán, donde ella nos habla primero del contexto, y aquí refuerza lo que vimos antes, este contexto donde hay mucha necesidad y situaciones, tenemos que considerarlo, ¿no? Cualquier metodología debe considerar los contextos. En educación eso lo sabemos, no es lo mismo usar una metodología en... Buena taza, dijeron. Es un vaso de vaquita. Ahí está la vaquita y está la parte de atrás de la vaquita. Estaba respondiendo un comentario que pusieron por allí. Hay que incorporar el contexto. Las metodologías no operan igual en todos los contextos, ¿no? Eso lo sabemos en educación y Cristo también lo sabía. Entonces, en la obra, en el texto de Pagán, lo primero que se menciona es esta necesidad de considerar el contexto. El contexto social, político, económico, también dice el contexto de las personas, de su experiencia, de sus condiciones particulares. Bueno, respecto a la metodología de Jesús, nos dice algo que no es metodológico, pero es fundamental. Él no hizo, entre otras cosas, enseñar. Él vino a enseñar. Él inició su ministerio en Capernaum, inició su ministerio enseñando. Por eso, la gran comisión que nos deja a nosotros es enseñar. Él vino a ser discípulos.
hizo milagros, hizo muchas cosas, pero lo central que vino a hacer es a enseñar y a enseñarse. Aquí voy a citar a Humberto Maturana, un autor chileno, un biólogo que ha escrito mucho sobre ontología, ¿no? Cómo conocemos, cómo aprendemos, cómo entendemos y por tanto cómo aprendemos. Y él dice, de que un niño o una niña no va a aprender matemáticas al colegio. Un niño o una niña va a aprender al profesor o la profesora de matemáticas. Va a querer aprender matemáticas por lo que le transmita el profesor o la profesora de matemáticas. A quien le gustan las matemáticas. Podríamos decir que si te gusta, tú vives las matemáticas, tú eres las matemáticas y transmites eso a tus estudiantes. Bueno, Cristo es todo el conocimiento. Él lo que venía a hacer era enseñar y a enseñarse. Él venía a hacer visible la imagen del Dios invisible. Él venía a enseñarse para que conociéramos a Dios y logramos restaurar la relación con Dios. Ese es el propósito de todo conocimiento. Hoy en la mañana le hacía clase a los ingenieros civiles e industriales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, alumnos de 5º año, ya son ingenieros, y les mostraba cómo en las obras de arte hay proporción matemática también, como la secuencia Fibonacci o el número pi, la regla de oro. Pero esto lo encontramos en la naturaleza, lo encontramos en los nautilus, en el girasol. Entonces todo el conocimiento puede ser utilizado para mostrar que la gloria de Dios se manifiesta en cualquier ámbito del conocimiento. La pedagogía de Jesús, nos dice aquí Pagán, tiene ciertas características. Esas características son esencialmente de contenido y de viveza educativa. Ya sabemos que el contenido no es un contenido, es todo el contenido, cualquier contenido. Cristo no se va a quedar callado ante ninguna pregunta. Quizás no hable de algunas porque no le va a dar, no va a ser relevante para él, pero no es porque no pueda, él podría responder cualquier cosa. La Biblia no habla de física nuclear porque no es su propósito, pero ¿podría Cristo responder preguntas de física nuclear para a través de ella mostrar el origen, el propósito y el fin de la existencia humana? Claro que podría hacerlo. Y si Dios me ha comisionado a mí en eso, porque yo estudié eso, Él me va a entregar las herramientas, va a utilizar todos estos métodos para llevarme a ese conocimiento profundo que a través de la física nuclear, la cuántica o cualquier materia va a dar cuenta de este conocimiento esencial. Es un conocimiento, pero está ligado a una viveza educativa también. Tiene que ver con la experiencia, con toda la experiencia de contexto social, histórico, pero también personal. Aquí enumera una serie de métodos, ustedes los podrán ver después: historias, parábolas, milagros, oraciones, símbolos y lenguaje simbólico, pregunta y respuesta, estudio del caso, repetición, inducción, motivación por medio de ejemplos y proyectos. Y hemos colocado, que estos versículos no son de la autora, los hemos colocado nosotros para ilustrar estos métodos que solo enuncia la autora. La autora se concentra en hablarnos de estos 4 elementos estructurales de la metodología de Jesús. Primero, Él vino a enseñar, por lo tanto, la metodología venía con Él, podríamos decir, Él vino a enseñar. Segundo, su pedagogía tiene unas características, unos métodos y una práctica. Ahí describe algunos elementos de su práctica educativa. Luego, detiene en una característica central de su metodología. Es una pedagogía de la pregunta. Esencial es para Él el uso de la pregunta. Según esta autora, podríamos resumir la metodología en eso. La metodología de enseñanza de Jesús era la pregunta. Y una pregunta con varios propósitos, no 1, 2, 3, 4, 7 propósitos encontramos allí, 8 propósitos que quiere lograr Jesús a través de la pregunta. Los pueden revisar ustedes después. Va desde fomentar el interés o establecer un punto de contacto para de allí seguir desarrollando el proceso de aprendizaje, como también llegar a generar un aprendizaje profundo por preguntas que son contradictorias o que parecen contradictorias, pero como ya vimos en Dallas Willard, tienen una profunda y perfecta estructura lógica. No por nada las historias de Alicia en el País de la Maravilla, que parecen locuras y fantasías, fueron escritas por un experto en lógica, C.S. Lewis. El otro autor, que es Oroño,
podemos resumir el esquema de su propuesta a las metodologías de Jesús del siguiente modo, un esquema bastante más simple. Él nos dice, primera característica de la metodología de enseñanza de Jesús, unirnos a Él, que equivale a esto que veíamos antes, establecer vínculos personales. La segunda característica, enseñar mediante diferenciación y asimilación de paradigmas, o sea, contradecir los paradigmas que tenían, por ejemplo, los fariseos y plantear el nuevo paradigma, el que viene a abrir el nuevo pacto que es Él. Él dice, no, yo no vine a abrir la ley y los profetas, el antiguo paradigma, vine a cumplirlo y maximizarlo. Entonces nos invita y requiere un pensamiento profundo para entender esto. Otra característica es inducir y deducir a partir de la experiencia, lograr aprendizamiento a partir de los métodos de inducción y deducción desde la experiencia de ellos mismos, generar una dinámica de escucha interna, ya lo habíamos mencionado, mostrarse él, modelar. Lo mostré, este esquema, pero la verdad es que no nos aporta elementos nuevos respecto a los anteriores, pero sí los puede reforzar, ¿no? Nos va reforzando algunos de estos elementos metodológicos que veíamos antes. Pero sí coloca uno esencial que no aparecía tan explícito antes, ¿no? Es un texto, están preguntando cuál es el nombre, es los elementos y, perdón, lo voy a colocar mejor aquí, para que lo vean. El texto es elementos característicos de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de Lucas. Es un texto largo, yo saqué solo algunos elementos, está disponible en la carpeta de lecturas complementarias. Lo esencial, lo nuevo que agrega, aunque está en los demás implícitamente, es que Jesús en su método enseña también mediante la acción del Espíritu Santo. Él no enseña solo, él recoge del Padre, él dice, todo lo que yo hablo es lo que mi Padre ha dicho. Y cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y él hablará todo lo que yo dije, les recordará lo que yo dije. Aquí hay una unión profunda y completa de la fuente de este contenido y conocimiento que él quiere dar a aprender, ¿no? Entonces, él obra, aunque el Espíritu Santo todavía no ha sido dejado en la tierra, él obra junto al Espíritu Santo. De hecho, le dice a Pedro, esto que tú dices no te lo enseñó ni te lo mostró carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu Santo. Y es una demostración de que su método de enseñanza obra en conjunto con la acción del Espíritu Santo. La comprensión revelada de este conocimiento no puede llegar a nosotros solo por un pensamiento profundo. Sí es necesario el pensamiento profundo, pero no llega solo por eso, requiere la revelación de Santo. Para ir terminando la revisión de autores, yo me quedaría incluso con este al final. Creo que quizás el texto de Rassi, la introducción de Villard y podrían servirnos para resumir quizás los elementos centrales, aunque los otros autores los he dejado aquí porque también aportan algunos elementos. El libro de Ogden es un texto pensado para acompañar el discipulado. Luego de realizar muchos textos de discipulado que no le habían resultado, él escribe 2 libros que están asociados a este objetivo de él de lograr un buen método para discipular. Y en uno de ellos, que es el discipulado que transforma el modelo de Jesús, él describe algunas características de la enseñanza de Jesús que nosotros hemos resumido en este esquema. ¿Qué es lo que dice Ogden? Primero hay un fundamento, ¿no? Este fundamento, dice Ogden, miro para allá porque aquí en la pantalla del computador es muy chiquitita la letra, no alcanzo a leerla, entonces tengo aquí mi ayuda, memoria más grande. Dice Ogden, literalmente, Jesús hizo de aquellos discípulos unos líderes y no lo hizo dándoles un curso, sino compartiendo vida con ellos. Vuelvo a reforzar entonces, es importante que conozcamos métodos, que aprendamos más, que tengamos un buen manejo de esos métodos. Pero los métodos no sirven de nada si no impartimos vida a través de ellos. Y no es nuestra vida, es la vida del Espíritu que viene por Cristo, la vida abundante que viene por Cristo. Luego, Ogden dice que debemos considerar el conocimiento previo. Todo educador sabemos eso, no podemos partir escogiendo métodos para enseñar, diseñando un plan de enseñanza sin saber cuál es el conocimiento previo de los que van a aprender. Bueno, Cristo no tenía que hacerles una prueba diagnóstica porque él tenía todo el conocimiento. Él sabía desde ya quiénes eran, qué sabían,
y todo sobre ellos, ¿no? Pero aquí dice que en este conocimiento previo nos refuerza algo que dijimos antes. Eran pueblerinos. En Hechos 4:13 dice, sin letra y sin preparación. Y también eran culturalmente prejuiciosos. La cultura le había determinado muchos prejuicios, muchos juicios que debían ser destruidos, ¿no?, desarmados por Cristo para colocar el nuevo fundamento y una nueva comprensión. En Juan 4:27 dice, se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Pero en esa época hablaban con una mujer y nosotros vemos que discípulas que lo siguieron constantemente fueron mujeres. De hecho, quienes descubrieron la resurrección fueron mujeres que lo acompañaban. Eso no iba con la cultura de la época. ¿Cuál es el resultado de los métodos de enseñanza de Jesús? ¿Cuál es el propósito? Convicción y elocuencia. ¿Qué es lo que resulta de esto? ¿Qué pasa con esos ignorantes? Se vuelven personas que tienen tal convicción y tal elocuencia que sorprendan a quienes oyen, ¿no? En Hechos 4:12 al 13 vemos esta escena en la cual los discípulos, que a todas luces del Sanedrín eran unos ignorantes, los sorprenden con un uso de la elocuencia y la convicción y conocimiento de la palabra que solo Cristo había podido generar en ellos. La característica del método de enseñanza de Jesús, el modelo Jesús, dice Orden, para el discipulado es el vínculo personal. Y ahí está en Marcos 3:14. ¿Cuáles son las etapas de esta metodología para enseñar de Jesús? Primero, él invita, lo que denomina Orden la etapa previa. Ahí hay algunas preguntas, frases y versículos que ustedes pueden revisar después. Luego de invitar a seguirle, no a oír una conferencia docta y completa de conocimiento, no a ser sus fans y estar ahí en su página de Facebook, sino que a seguirle como discípulo, en una relación íntima para un conocimiento profundo. Lo segundo que hace es ejemplificar, él muestra, ejemplifica. Luego, la tercera etapa, ¿no?, la segunda dice aquí porque la primera es previa, pero siguiendo la secuencia exacta es la tercera, él los provoca. Entonces, con ese método de provocación, él los lleva a corregir, a pensar por sí mismo y a encontrar el significado profundo de las cosas. A través de la provocación, él va despertando la capacidad de pensamiento profundo que él quiere lograr con su método de enseñanza. La tercera, cuarta etapa, los alienta, ¿no? A través de distintas estrategias de enseñanza, él los alienta a consolidar ese conocimiento vivencial, esa experiencia que han adquirido. Y finalmente, la cuarta o quinta etapa, según como las numeremos en la secuencia, él delega, él determina un tiempo de término, en el cual ya lo que se requiere es que cumplan esa gran comisión, o misión según Dallas Willard, ¿no?, de ir ahora a ser ellos discípulos. Terminó ese tiempo, fueron invitados, se les mostró el ejemplo, fueron provocados para desarrollar un pensamiento profundo, fueron alentados a que lo que tenían era de ellos porque les había sido entregado con autoridad, con poder, ¿no? Genera expectativas respecto a eso, les da instrucciones claras, dice aquí, les entrega una autoridad clara, no imprecisa, genera expectativas claras y finalmente entonces delega. Terminó el tiempo, les comunica con su propio ejemplo lo que se debe hacer y los invita a generar más discípulos, a reproducirse. De este modo entonces tenemos claro cómo lo esencial de los métodos de Jesús tienen que ver con conocer la persona de Jesús. Los métodos los podemos entender en términos de nuestro entendimiento intelectual o nos pueden entusiasmar usando una inteligencia emocional o podemos llevarlos a ejecutarlos a través de nuestras habilidades del hacer, el pensar, el sentir y el hacer, pero no van a hacer nada si no revelan un conocimiento profundo de la persona de Cristo. Agregué este último texto, que es una tesis doctoral de la Universidad de Alicante, se titula El aprendizaje narrado, el desarrollo humano de Jesús de Nazaret y su efecto en el Evangelio de Marcos. Es una tesis doctoral, o sea, llegado a un nivel de conocimiento alto, ¿no? Una tesis doctoral de más de 1200 páginas. La verdad es que no lo coloqué para ilustrar nada que no sea útil. Lo coloqué para ilustrar la ignorancia del hombre. Porque en realidad lo que nos dice esta tesis, hay
citas de la palabra, de la escritura, que uno podría utilizar bien si la puede interpretar. Pero la verdad es que el fondo de esta tesis convierte a la escritura en una narración literaria. Y se hace un análisis complejo desde el griego, desde los términos de la lingüística, ¿no?, que nos puede confundir mucho respecto al sentido de las palabras, ¿no? Y entonces también las metodologías con sus nombres, con sus complejas estructuras, pueden ser usadas más para confundir que para ilustrar lo que tenemos que hacer respecto a la enseñanza y aprendizaje. Y aquí tenemos un ejemplo como a un nivel doctoral podemos llegar a confundir tratando de entender cómo enseñaba Jesús. Solo lo coloco y lo dejé disponible para que le puedan dar una ojeada, pero si les va a confundir, ni siquiera lo miren, pero si lo quieren ver por curiosidad, solo para ver cómo la inteligencia humana, Dios dijo que le va a dejar en ridículo frente a la inteligencia simple y sencilla. Podemos descubrir todas estas metodologías en la enseñanza de Cristo, pero finalmente la gran metodología de Cristo es ser Cristo. Y la gran metodología que nosotros podríamos utilizar es llegar a ser como Cristo. En ese camino, conocer distintas metodologías puede ser útil, indudablemente, pero no va a ser útil si en ese proceso queda fuera la persona de Cristo para ese entendimiento. Para terminar, quiero volver a ese gran documento del esquema mundial del conocimiento de la educación que es la UNESCO, que lo mencionaba Caifás en la parábola de las competencias pedagógicas. Decía, bueno, y después de todas estas preguntas que te he hecho de metodología, de paradigma, de evaluación, de todos los elementos técnicos de la educación que él menciona, ¿qué me puedes decir de los 4 pilares de la educación de la UNESCO? Y con eso quiero terminar. ¿Cuáles son estos 4 pilares de la educación de la UNESCO? Bueno, en realidad se conoce también esto como el informe Delors, que tiene por título La educación esconde un tesoro. Me gustó eso, porque la verdad es que recordé la parábola del tesoro perdido, ¿no? Y ahí uno podría tener un entendimiento más profundo y quizá encontrarle una utilidad a estos 4 pilares de la educación. Lo menciono también porque en el caso de nuestro país, Chile, una de las últimas reformas que ha sido bastante profunda, en términos de las estructuras probablemente y de los recursos, pero finalmente al mismo tiempo bastante inútil, porque no termina de abordar lo esencial, llama a volver a revisar 20 años después, volver a revisar, más de 20 años después, volver a revisar lo que dice este texto de la UNESCO, que son los pilares de la educación. ¿Cuáles son estos pilares? ¿Cuáles son los pilares de la educación según la UNESCO? Ser, el primer pilar. ¿Y qué nos diría la Escritura sobre el ser? Y efectivamente un pilar de lo que Cristo quería enseñar era el ser, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Va a quedar disponible en el blog esto como Power, porque ahí lo que ustedes ven al costado derecho es un video de una muy buena película del Evangelio de Juan, que es bastante literal y fiel. Entonces ahí aparecen los versículos que están citados acá, aparecen ahí con imagen, lo cual puede ser más didáctico, ¿no? Si queremos lograr que alguien entienda lo que está ahí representado en la verdad escritural. Recuerden que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, entonces también estas estrategias metodológicas de lo visual pueden ayudarnos a lograr mejor entendimiento de la palabra a veces. Son solo una ayuda. Eso se puede lograr también con una relación personal a la palabra que sea más viva, ¿no? Esta pregunta, ¿quién dicen los demás que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? El principal conocimiento en cualquier área pasa por saber quién soy. Yo puedo ser un gran doctor, ¿no? En cualquier materia, pero si no he logrado saber quién soy yo y cuál es mi rol en ese desarrollo intelectual que he tenido, finalmente me pierdo. Y no puedo yo dotarme de esa identidad. Dios me tiene que dotar de esa identidad. En la mañana también le decía a estos estudiantes de Ingeniería Civil Industrial que incluso como una ventaja de mercado, ellos debieran entender de que todos son formados igual y lo que hace la diferencia es cómo ellos relacionan su propia persona con esa formación que es igual para todos. Esa interpelación personal es clave.
Se lo decía en términos de ventaja de mercado para que pudieran empezar a entender, pero en realidad no es una ventaja de mercado, es una verdad esencial. Yo no me sirve ningún conocimiento, sino primero el conocimiento de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, las tres grandes preguntas de la humanidad, muchas veces no respondidas. Y cuando eso no lo tengo respondido, entonces va a operar el mundo con su confusión de la identidad, la ideología de género, por ejemplo, y yo podría tener cualquier metodología estupenda, formidable, pero cuando no parto respondiendo a esa pregunta esencial, ¿quién soy yo? Y si sabes quién soy yo, sabes quién eres tú, porque yo te hice a mi imagen y semejanza. Porque Dios dice, Dios Padre dice en el Génesis, y Dios dijo, uno, hagamos tres. Cristo estaba aquí. Si conozco a Cristo, sé quién soy yo, porque fui hecho a su imagen y semejanza. Entonces, cualquier metodología, si no es puesta al servicio de este primer conocimiento, el ser, no sirve de nada. El segundo, el pilar de los 4 pilares de Delors es hacer. Cristo dijo, quien oye estas palabras y no las hace, no es un hombre prudente. El conocer, que tiene que ver, primero sabemos ahora, con el ser, no sirve mucho si no hay un hacer. Entonces, allí tenemos esta porción bíblica, en Juan nuevamente 14:12, donde le dice la relación entre la obra y que no nos confundamos, porque no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el fruto, ¿no? Si yo no doy fruto, y fruto abundante, la verdad es que los demás no van a poder reconocer, como dijo Tyndale en su defensa ante el tribunal inquisidor, ¿no? La verdad es que el rol de los frutos es que los demás reconozcan la obra de Dios en mí. Y no es mi salvación, sino que es ese entendimiento, ese aprendizaje de los otros. Yo puedo mostrar y enseñar a través de ellos, ¿no? El modelar. Bueno, ahí hay otros versículos, lo voy a pasar más rápido porque estamos más o menos en la hora, ¿no? No quiero abusar tampoco pedagógicamente, los 90 minutos son los recomendables. En esto del hacer también hay una interesante mirada de Sir Ken Robinson. A él se le encargó un estudio, un informe del sistema educativo británico, para que el gobierno británico le pidió a él que encabezara una comisión para saber cómo la educación podía mejorar el rendimiento económico de Inglaterra, y él lo que concluyó de esa investigación es que las escuelas matan la creatividad. Pero también concluyó algo interesante. Bueno, él no es cristiano, yo creo que es budista, pero a la conclusión que llega es evidente, no podía llegar a otra. Él concluye que el rol de los profesores en la escuela debiera ser mentorear. ¿No? Y entonces es discipular. Como no hacemos eso y estandarizamos, lo que ocurre es que en el hacer, en esta privilegiar el hacer, terminamos perdiendo la diversidad de las personas y asimilándolos a todos, para que sean capaces de hacer todos lo mismo, que es lo que necesita la sociedad, ¿no? El tercer pilar es el conocer. Ya es importante. Normalmente los sistemas educativos parten por el conocer. Yo podría decir, la metodología de Jesús, lo primero que quería lograr era que fueran conocidas ciertas cosas. No, lo primero que él quería era una relación, un vínculo con él, una relación con él, para a partir de eso entender quiénes somos, quién es él y por tanto quién soy yo, y que eso pudiera volverse una realidad. Ahora eso, allí está, al servicio de eso está el conocimiento a través de las preguntas, de la experiencia, todos los métodos que él utilizó para enseñar y entender y desarrollar el pensamiento, ¿no? En el conocer tenemos aquí los versículos de Mateo 7:23, donde él dice, bueno, ustedes pueden haber hecho muchas cosas, pueden haber entendido muchas cosas, y pueden haberlas hecho, ¿no? Expulsar demonios, todo lo que dice esos versículos, ¿no? Pero yo les diré, nunca los conocí. El conocimiento en este caso tiene parte de la relación personal, del vínculo profundo. No hay un conocimiento desapegado, funcional, no. Cualquier metodología que no entienda eso no va a servir, no va a lograr sus resultados. ¿Y cuál es este conocimiento? Finalmente, ¿cuál es el conocimiento? El conocimiento está relacionado con la vida eterna. ¿Para qué es la vida eterna? Nosotros pensamos en la sociedad que lo importante es la utilidad de las cosas. Si yo voy a enseñar cualquier método de enseñanza, ¿qué utilidad tiene? ¿Para qué es útil que enseñe algo?
¿Para qué me sirve que yo aprenda algo? Bueno, la utilidad aquí está relacionada con la vida eterna, no con el ahora, ni siquiera con un proyecto mediano o largo plazo, sino que del eterno plazo. Juan 17:3 dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. En realidad, cualquier metodología de enseñanza no puede pretender agotar un conocimiento, porque el conocer va a ser una tarea eterna y permanente. Por eso Dios ha determinado la eternidad. Porque ¿qué es lo que tenemos que conocer? No es qué, es a quién tenemos que conocer. Y es a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su imagen visible, de su didáctica que es Cristo. Por eso los métodos están al servicio de Cristo, en cualquier ámbito del conocimiento, porque finalmente cualquier ámbito del conocimiento debe conducirnos a Cristo. Tenemos aquí un video sobre esto del conocimiento del mismo Sir Ken Robinson, que explica cómo se estructuran los sistemas educativos y cómo colocan cierto orden algunos conocimientos, porque en casi todos los sistemas públicos del mundo, los del Estado, arriba está el lenguaje, las matemáticas, después vienen las ciencias, después vienen las ciencias sociales y al final las artes, la educación física. ¿Por qué? ¿Por qué esta desintegración? ¿Por qué esta fragmentación? Tiene que ver con un pensamiento humano, no tiene que ver con la verdad de Dios. Tiene que ver con los modelos educativos, por eso cualquier modelo, cualquier método que surge del hombre no sirve, es mentira. Cualquier modelo, cualquier metodología que se pone al servicio de la verdad de Dios, ahí sí que puede ser útil. Y los ejercicios que hemos hecho, ese es el sentido que debieran tener. Bueno, ahí está también la explicación de los sistemas educativos de Sugata Mitra, está también la explicación de los sistemas educativos de educación prohibida, cuál es el origen, de dónde salieron. Finalmente, el cuarto pilar del informe de Loss, la educación esconde un tesoro, es convivir. Convivir. Yo creo que está de más decir que el mundo hoy día, una de sus grandes crisis es la capacidad de convivir. Y eso que uno de los ideales supuestos del mundo postmoderno es la diversidad y la aceptación y la tolerancia, ¿no? Pero lo que más vemos es que no somos capaces de convivir, de compartir con otros. ¿Cuál es el versículo que queremos relevar aquí? Juan 13, 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Finalmente, todo conocimiento, toda habilidad no sirve de nada. ¿Recuerdan aquel versículo, no? Sin el amor, la preeminencia del amor. Sin el amor, nada sirve. Toda prescripción de conocimiento, todo mandamiento, toda instrucción dada por la ley y los profetas no fue abolida, fue cumplida y consumada, y fue resumida, sintetizada en aquel mandamiento que son 3, 2 o un versículo según el evangelio en que lo leamos. Te amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Y encontramos teóricos de la pedagogía como Paulo Freire que dice, educar es amar. La pedagogía del amor, no la pedagogía bancaria de la transacción. Podríamos citar muchos autores en torno a los elementos metodológicos que hemos citado, pero no era la intención. Si a alguien le interesa en otro momento lo podemos hacer, pero no es lo importante. Entender entonces que el ser, el hacer, el conocer y el convivir, entendidos a la luz de la escritura, como cualquier conocimiento, cualquier constructo teórico bien hecho, desde el esfuerzo humano, si está bien hecho, va a contener algo de verdad, pero para descubrir la verdadera verdad, aunque sea redundante, requerimos de una persona, no de un método. Los métodos nos van a ayudar, esos métodos puestos al servicio de esa persona es Cristo. Bueno, ahí tenemos otros versículos que nos dan cuenta del convivir como uno de los contenidos, si quisiéramos decirlo, esenciales de la enseñanza de Jesús. En cambio, ¿qué nos dice la cultura? La cultura nos dice, no, tú no estás conviviendo. Tú eres importante, tú eres capaz, desarrollo personal, autodesarrollo, incluso cundiendo en las prédicas y la enseñanza de la iglesia, de los maestros de iglesia, confundiéndonos. Podríamos terminar entonces, les recomiendo ver las prédicas de Luis Giglio, Indescriptible, donde primero habla de astronomía, habla del conocimiento científico de lo más grande que ha podido conocer el hombre, que es el universo, y luego habla de lo microscópico, lo nano, no
no recuerdo los nombres, tan pequeño a lo que hemos llegado, en el cuerpo humano, y en ambos podemos reconocer la verdad de Dios. La ciencia también es un camino, el conocimiento científico, para reconocer que en todo está Dios, en todo conocimiento. Los métodos de enseñanza de Jesús entonces pueden ser puestos al servicio de cualquier nivel educativo, de cualquier ámbito del conocimiento, de cualquier desafío de conocer, comprender e incorporarlo en nuestra vida. Para terminar entonces, fue interesante para mí, yo trabajo en educación, revisar cuáles son algunas miradas sobre los distintos métodos de enseñanza de Jesús. Pero finalmente es más sencillo, todo es más sencillo. Si necesitamos echar mano a algún método, porque estamos inscritos en el propósito que Dios tiene en nuestra vida, en una función profesional o en un rol dentro de un grupo de personas socialmente ubicados, cumpliendo un rol respecto a otros, esos métodos pueden ser útiles. Pero lo esencial es que cualquier método esté al servicio de esa persona. Y entonces alguien podrá pensar, bueno, esto parece que era más pertinente para el diplomado de teología. No, porque no hay una separación, lo que decía Dallas Willard. Es un error, y eso tenemos que entenderlo, separar lo espiritual, teológico, religioso, pongámosles cualquier nombre, algunos son errados, otros son más certeros, pero no importa cómo lo entendamos. Separar un ámbito, que es el de la fe, del ámbito de lo secular, de lo profesional, del conocimiento, de la vida. No están separados. No entender, no conocer a Cristo y la integralidad de lo que Él es, no del conocimiento que entrega porque lo aprendió, sino que porque Él es la fuente de todo conocimiento, hacen supeditar absolutamente los métodos al objetivo de conocer, al proceso de conocer, a la actitud, la disposición de conocerlo a Él. A través de Él podemos acceder a cualquier conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso a nuestra escala? Haciendo lo que Él nos mandó. Por algo lo mandó. No dio una gran instrucción. No describió todos sus métodos. Es útil. No se me lo entienda. Hemos hecho un ejercicio útil. Un ejercicio valioso. Pero lo esencial es hacer lo que Él mandó. Ir y hacer discípulos. Lo que de gracia recibimos, de gracia debemos entregar. Si ya lo tenemos, lo podemos entregar. Se agotó lo que recibimos, no se va a agotar nunca, porque la fuente es inagotable. Vamos a seguir recibiendo, vamos a seguir dando. ¿Cómo? ¿Con autoridad de la cátedra o con humildad y servicio? Con humildad y servicio. Porque yo os envío como el Padre me envió a mí. Todos los métodos no nos hacen mejores, los métodos nos hacen menores para servir a todo el que lo requiera. Bueno, ahí creo que podemos concluir. Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero ya es un tiempo más que suficiente. Cristian. Gracias, Sergio. Ciertamente es un desafío ser docente, ser maestro. Hay una gran responsabilidad, como lo hablábamos en la primera clase, una gran responsabilidad nuestra. Primero, cierto, de poder llenarnos del Señor, que es lo más importante, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, siempre esté delante de nosotros. Amén. No sé si hay alguna pregunta que el profesor, me parece que están viendo unos, claro, ahora están viendo unos archivos que están bajando, usted los puede descargar ahí. Están viendo Sergio, me parece. Ya, por mientras no sé si alguien tiene alguna duda para ir finalizando. Sí, sí me aparecían aquí. No entendía qué lo que era, pero me di cuenta que eran los archivos para descargarlo. Me parece son los PDF, ¿cierto? De las tres presentaciones. Así que si alguien tiene alguna duda, me gustaría si la puede escribir ahí o nos quiere hablar eh, para ir cerrando, para ir finalizando. Ya voy a dar unos minutos, unos segundos para que usted pregunte si es que puede hacerlo.
Bueno, estimado, muchas gracias por la asistencia. A los estudiantes del diplomado en didáctica, bueno, les quiero mandar fuerzas. Durante 7 meses, ¿cierto? Ya empezamos, me parece, hace un mes, si mal no recuerdo. Ya nos faltan 6 meses todavía para aprender muchas cosas. Estamos más en los aspectos un poco más teóricos del diplomado. Y bueno, ahora en estas semanas comenzamos precisamente este tema que nos expuso el profesor, que es que está asociado con los métodos de enseñanza de Jesús de Nazaret. Así que cuando ustedes lean los textos que están en plataforma, les va a ser mucho más fácil poder entenderlo, ¿verdad? También puede hacer preguntas ahí en el foro. Si quiere hacer una pregunta a Sergio, también lo puede hacer. ¿Ya? Cecia hace una pregunta. Dice, por ejemplo, si enseño matemáticas, mi propósito sería hacer amigos para hablarles de Cristo o servirlos como Cristo. Ya, voy a darle el pase a Sergio para que responda. En español hablé aquí. Eh, si yo enseño matemática, mi propósito sería ser amigos para hablarle de Cristo o servirlos como Cristo. Primero voy a tomar de un entendimiento más natural, volviendo a citar a Maturana. Maturana decía, y yo lo creo, aunque él no tiene la verdad profunda de esto, la intuye solamente, que la verdad es que ningún profesor puede enseñar si no le gusta lo que enseña. Entonces, primero hay una relación personal de uno con lo que enseña. Y por tanto lo que hago es seducir al otro, porque se nota que a mí me gusta, y así lo voy a llevar a ese conocimiento. Entonces, si yo soy profesor de matemática, pero también soy cristiano, ¿qué es más importante? ¿Qué es más fundamental? ¿Qué funda lo otro? Las matemáticas no fundan lo cristiano. ¿Lo cristiano podría fundar las matemáticas? Entonces mi primera tarea no es hacer amigos o servirlos como Cristo, aunque estoy llamado a eso y quizás igual lo voy a tener que hacer porque eso va a abrir una oportunidad, va a generar la oportunidad, la condición. Acuérdense, las necesidades no son una limitante, son una oportunidad. Voy a tener que servirlos, pero paralelo, previo o paralelo, voy a tener que yo volver a aprender probablemente mi materia si no la aprendí a la luz de Cristo. Yo tengo que entender y tengo que recibir y empezar a vivir. Si a mí me movieron las matemáticas, yo soy hijo de Dios, hecho a la imagen de Cristo, por lo tanto, a mí las matemáticas, yo debería ser capaz de dar cuenta de la verdad de Dios a través de las matemáticas. Y eso no es lo que me enseñaron cuando yo fui formado como profesor de matemática o profesor de historia. Entonces ahí tengo un desafío, cómo encontrar en ese ámbito del conocimiento la forma de revelar y mostrar la verdad de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, que el año pasado, antepasado, un amigo me desafió y me dijo, tú eres historiador, ¿podrías probar históricamente la resurrección? Bueno, probar la existencia de Cristo ya es algo bastante fácil hoy día. En un tiempo fue difícil, pero hoy día un historiador serio no lo podría negar. Pero probar la resurrección es más difícil. Y bueno, me hice la tarea de investigarlo desde la disciplina de la historia, tratando de mirarlo, entre comillas, objetivamente, deshaciéndome de una determinante, tener que encontrar la forma de explicarlo, sino que haciéndolo a través de las herramientas de la historia. Y lo pude hacer y soy un convencido que si uno se hace hábil, adquiere el conocimiento suficiente de un ámbito del conocimiento, eh, y es llamado al desafío de encontrar en ese conocimiento la verdad de Dios y reunirlos, uno lo va a poder hacer. Y entonces podrá demostrar de que todo da cuenta de Dios. Todo absolutamente da cuenta de que el origen de todo conocimiento y toda realidad viene de Dios. Y si creemos eso, ¿por qué no podemos probarlo? ¿Por qué no podemos argumentarlo y demostrarlo? La Biblia dice que debemos ser capaces de dar razón de nuestra fe. Si yo creo en Dios, si yo creo en Cristo, debiera preguntarme ahora por qué no logro hacer la conexión con las matemáticas, con la historia, con la química, con la física, con lo que sea. Ese es el desafío, ¿no? Y bueno, en mis fuerzas probablemente va a ser un camino muy arduo, por eso tengo que hacerlo como todo lo que hago para Dios, con la mediación del Espíritu Santo y con la gracia de Cristo.
mí. O sea, esta recomendación, por decirlo de algún modo, esta necesidad de que Cristo crezca en mí y que yo disminuya, me va a ayudar a poder lograr también este objetivo. No sé si con eso más o menos respondo la inquietud. Ahora, metodológicamente, a fin del año pasado, bueno, en octubre del año pasado, tuvimos la oportunidad de oír a un joven, Gerson Moreno, no recuerdo bien ahora, que dio un tema aquí para el instituto de una base de Jucum en Bucaramanga. Ellos estuvieron con nosotros, 5 maestros de una escuela que se llama Maestros para las Naciones. Y ellos trajeron un modelo que se desarrolló en Tyler, Estados Unidos, que relee toda la disciplina y toda la enseñanza a la luz de la verdad de Dios. Los adventistas también han hecho un esfuerzo grande por producir material en todas las asignaturas que dé cuenta de esto. Entonces también hay materiales que nos pueden ayudar. Pero la verdad es que cualquier conocimiento entregado por alguien que lo recibió por revelación no va a ser útil para mí si yo no tengo también una revelación. Entonces es importante que yo pida esa revelación. La revelación no solo porque quizás los haya seducido lo que yo dije, los haya motivado, ¿no?, a que esto es así, sino que tiene que venir la revelación de que esto realmente es así, para que después estos métodos o esta revelación que ha sido dada a otros también pueda ser fructífera en mí. Sí, quien dice que después de todo no es una respuesta, es un desafío, sí, es un desafío. Cualquier respuesta va a simplificar lo que hay que hacer, que además, y aquí la paradoja, uno de los métodos que usa Cristo, la simplificación no implica que tenga que hacerse complejo, es simple, ¿no?, pero cualquier respuesta lo va a simplificar y va a abrir el camino. Es un desafío que Cristo nos tiene que ayudar a responder. Amén, lo mismo digo. Miren, en lo personal yo tengo 26 años en el Ministerio de Educación y tengo algo así como 30 años en docencia universitaria en varias universidades. He hecho clases en pregrado y posgrado, pero cada día desprecio más el conocimiento. Lo desprecio por sí mismo. Ningún conocimiento es útil si no está al servicio de esto. Cualquier instancia que se me ofrezca para adquirir conocimiento que no tenga la certeza de que va a ser útil para el propósito que Dios ha puesto en mi vida, es inútil, es un conocimiento inútil. Puede ser grato, puede alimentar mi ego. Yo puedo escribir textos que puedan alimentar mucho mi ego, pero si no están al servicio de esto, son inútiles. Y creo que ese sí puede ser un consejo concreto, una respuesta bastante más concreta. Ningún conocimiento va a tener valor si no está al servicio del propósito que Dios puso en su vida. Cristian o alguien que tenga alguna pregunta. ¿Sí? Ah, mis amigos de Iquique. Fieles, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? Sima, Iquique. Un saludo primero a la iglesia de Sima en Iquique. Un gran saludo y un abrazo. Ese otra conferencia, cómo mejoramos el discipulado en las iglesias. Oh, a ver, ¿cómo puedo responder eso? Una tremenda pregunta, ¿no? Yo creo que en nuestro esfuerzo no lo podemos mejorar. Parte por una disposición. Si es una pregunta
directa a lo que pueden hacer ustedes allí en su iglesia, y desde allí podría ser un ejemplo para otros. Creo que el hecho de disponerse a buscar, como lo han hecho hoy día, ya es algo que Dios reconoce y Él va a obrar allí. Yo tengo que disponer mi corazón, mi intención. Miren, me gusta mucho el versículo que Dios me dio hace un año y medio atrás, lo compartía ya en Iquique, que es Esdras 7:10. Esdras 7:10 dice que Esdras dispuso su corazón. Lo primero que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón. Luego de disponer su corazón, Esdras escudriñó la escritura. Para discipular, tenemos primero que disponer nuestro corazón. ¿Para qué? Para conocer el contenido que está allí, está en la Biblia, ¿no? Ahora no voy a mostrar mi iPad, voy a mostrar la Biblia. Aquí está el contenido. Aquí está todo el contenido. Disponer mi corazón, no para leer, no, ojalá no una de esas de estudio y ver los comentarios, sino que para escudriñar el texto más puro y fiel posible. Dispuso su corazón para escudriñar. Y lo tercero, perdón, que dice ese versículo, es que luego de disponer su corazón y escudriñar la verdad de Dios en la Escritura, y esto tiene que ver con Cristo, porque Cristo es la Escritura, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, hecho persona, vivo, caminando con nosotros, bueno, no ahora, caminando con los discípulos, caminando con nosotros en fe a través del Espíritu Santo. Entonces, primero disponer su corazón, luego escudriñar, algo que hacemos poco, escudriñar. No a veces, no, eso no tiene que ver tan solo con un estudio, ¿no? Tiene que ver con alimentarnos, alimentar el espíritu. ¿Eh? Yo mismo tengo que reconocerlo, no leo todos los días, pero hay algo que no hacía. No es suficiente leer todos los días la escritura, no es suficiente escudriñar, pedir entendimiento, revelación. Tenemos que partir el día. Pues si yo no tomo desayuno en la mañana, ando débil de fuerza, ¿no? Pero mi primer desayuno tiene que ser la palabra, ¿no? Entonces, disponer el corazón, escudriñar la escritura, y lo tercero que dice el versículo de Esdras es ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Lo primero que yo descubro en la escritura es quién soy. Se me revela la verdad de Dios, quién soy. Y eso por escudriñarla, por buscar una comprensión que me revele el espíritu de la escritura. Y luego cuando ya sé quién soy, no tengo que hacer nada, se va a empezar a ver. En cualquier hacer, en lo que yo haga, va a empezar a estar eso permeado, va a estar impregnado de eso que entendí. Entonces ahí yo puedo, cuarto paso, lo que dice Esdras 7:10, yo puedo enseñar. Y quizás ni siquiera tengo que definir un momento, un lugar y una forma, sino que con el solo hecho de hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora viviendo la comprensión que recibí por haber dispuesto mi corazón, escudriñado la escritura, voy a estar mostrando esa verdad. ¿Qué debo hacer entonces ahora para que eso se convierta en discipulado? Disponerme, tomar la decisión y apartar un tiempo, invitar a alguien. Esa es la característica del discipulado de Cristo y distinto de otros discipulados, de otros maestros que tenían discípulos. ¿Eh? Los discípulos buscaban al maestro. En el caso de Cristo, Él busca a los discípulos y los elige. Para discipular, no tengo que decir yo aquí estoy, soy un discipulador en la iglesia, ¿quién se inscribe conmigo? No, el Señor tiene que poner en mí una carga. Yo tengo que ir a buscar al discípulo o los discípulos y dedicar tiempo a eso. Si Dios no está en ese propósito, no lo voy a poder hacer, porque va a significar que tengo que rearmar mis tiempos, rearmar mis compromisos, rearmar mis prioridades. Porque el discípulo es prioridad. Porque Él no está para acomodarse a mí, yo estoy para servirlo a Él. Quizá hubiera preferido que no le diera la respuesta. Tengo que decir, eso sí, para ser sincero, que junto con Pablo no es que yo lo haya logrado, pero con la mirada fija en la meta, sigo y prosigo. Cristian, Sí, ok, aquí estoy. Bueno, gracias por todo. Bueno, les comento que en un tiempo
todavía no definido. Bueno, vamos a tener una videoconferencia asociada a la Biblia propiamente tal, es decir, cómo nos llegó a la Biblia a nosotros, las traducciones y todo ese tema. Vamos a tener un especialista en el tema. Y si mal no recuerdo, es a fines de mes. A fines de mes vamos a tener esa videoconferencia. Así que los dejo invitados también a ustedes para que puedan participar. Y si Dios quiere, a mediados de a mediados de mayo, vamos a tener una videoconferencia con un escritor muy conocido, Richard Ramsey, de Estados Unidos, que nos va a cooperar en algunas videoconferencias. Estamos muy agradecidos del Señor por ese contacto que nos hicimos con Él. Y de aquí a fin de año, si Dios quiere, en diciembre, la primera semana de diciembre, vamos a estar haciendo un seminario presencial, obviamente, acá en la iglesia cristiana presbiteriana de Viña del Mar. Y va a venir Richard Ramsey también como el expositor principal, si se le puede decir así, con otros dos expositores. Así que estamos contentos por eso y gracias a Dios porque ha abierto puertas también respecto a ello. Ciertamente todo esto nos plantea un gran desafío. Siempre hemos hablado en el marco de la educación, ¿cierto? Yo este año me encontré con una encrucijada: mandar a mi hijo al colegio de pre-kinder o hacer homeschool con el homeschooling. Pero gracias a Dios se presentó una oportunidad muy hermosa de poder enviarlo a una escuela libre, ¿cierto? De Mario Herrera, que es acá. Y él va de oyente porque no tiene pre-kinder, tiene primero básico, pero él va de oyente ahí, así que el próximo año va a tener kinder y es una muy buena opción. ¿Por qué les digo yo? Es una muy buena opción. Si usted saca la cuenta cuánto nuestros niños pasan en el colegio, promedio 7 horas, 6 horas diarias, ¿cierto? A la semana tenemos, ¿cuánto? 35 horas, más o menos, de escolaridad. Si sacamos eso por mes, por año, vamos aumentando, ¿verdad? Aumentando lo que ellos reciben de humanismo, lo que ellos van a recibir de esto que se viene muy fuerte, ¿verdad? De la igualdad de género y el tema del género, ¿sí? ¿Cierto? Vida en pareja, matrimonio homosexual, etcétera. Todos nuestros valores hoy día están trastocados y lamentablemente es así. Y yo le digo ese desafío, es un desafío muy, muy grande que tenemos nosotros como maestros también, que incidimos de una u otra forma en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y también como padres, quizá muchos de nosotros somos padres, y también poder analizar cuántos de nuestros niños conocen primero lo secular y cuántos de nuestros niños conocen también el tema de bíblico, el tema de la palabra del Señor, cómo ellos son, cómo son discipulados por nosotros, porque en definitiva, como hemos leído los textos, los primeros textos que hemos leído acá, el origen de la educación cristiana, ¿cierto? Que se basa en una educación en el hogar, donde los padres tienen la primera responsabilidad. Y creo que debemos volver a eso. Volver a eso es súper complicado, es muy complicado desde el mundo en que vivimos, cierto mundo en donde tenemos que trabajar, por lo general hombre y mujer trabajan, padre y madre trabajan, por lo tanto es muy complicado poder desarrollarlo. Pero Dios es soberano y Dios abre las puertas, así que les dejo esa inquietud también. Quizás hay personas de otros países, yo creo que también en nuestros países está más desarrollado todavía este tema de homeschooling. Es complicado, sí, claro, uno tiene que dejar de trabajar, uno de los dos, para enseñarle al niño para que pueda dar exámenes libres a fin de año. Pero hay iniciativas como esta, ¿cierto?, que son escuelas libres, que aparecen y en esta escuela libre que es cristiana, ¿cierto?, le enseñan palabra del Señor y ahí se intenta hacer lo que Sergio nos estaba diciendo recién, a través de las disciplinas, introducir la palabra del Señor, que es complejo. Es muy complejo, pero se puede hacer con la ayuda del Señor, se puede hacer fácilmente, ¿ya? Así que bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias por
por la asistencia y voy a invitar a Sergio que nos pueda dirigir una oración para finalizar y se pueda despedir. Gracias. Señor, te damos gracias por tu fidelidad eterna, Señor. Nosotros en nuestro devenir buscamos cómo conocerte más y mejor, pero somos precarios, Señor. Bien dice tu palabra que apartados de ti nada somos, pero tu gracia está dispuesta a nosotros a través de Cristo. Queremos aferrarnos a esa gracia, comprender la obra completa que Cristo ha hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que contra toda la corriente de este tiempo y la corriente del mundo, podamos entregar el amor por nuestro yo, el amor por lo que minuciosa y pacientemente hemos construido en nosotros mismos, para que sea allí consumido en tu altar, Señor, y tú puedas reedificar desde la esencia que desde el origen pusiste en nosotros, Señor. A veces nos complicamos mucho, Señor, pero la verdad es que tu plan es sencillo, pero completo. Y abre un camino a la eternidad para poder conocer todo eso que anhelamos, Señor. Pero ningún conocimiento es útil y verdadero sin ti. Por eso, Señor, ayúdanos a poder mantener esa fidelidad y el camino recto, porque has puesto un ardor por conocer en nosotros. Estamos aquí en un seminario, en un diplomado, estamos buscando, Señor. Tú has puesto ese ardor, ese deseo, esa fuerza en nosotros. Que sea útil para ti, Señor. Que no se tuerza nuestro camino, que no nos deslizamos, que no lleguemos a parecer, a mostrar de que hemos dejado de estar en tu reposo, porque nos volvemos ansiosos, Señor. Porque hemos recibido todo con Cristo. Te damos gracias por Cristo. Y ayúdanos tú a tener el equilibrio necesario entre ese ardor y la confianza, entre lo complejo y lo simple que está en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y bendice, Señor. Bendice a cada uno de los que han estado hoy y a los que a los que cada uno va a llegar, Señor. A quienes va a llegar esta verdad que tú puedes haber revelado en tu voluntad a cada uno de nosotros, que va a llegar a muchos más, Señor. Bendice a cada uno de ellos, cada semilla que sea plantada, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.